Dólar canadiense. ¿Qué esperar en el dólar canadiense para esta semana y las siguientes? Bueno, recordemos, hace 2 semanas habíamos dicho y previsto un movimiento alcista. A partir de este punto, vamos a señalar, a partir de esta zona hasta el siguiente nivel, cercano al 1.33648. Después de esa semana de un movimiento alcista contundente, como podemos ver, tuvimos una pequeña pausa y una extensión hacia los niveles indicados. Uno de ellos el 1.34.619 y el 1.35.056. En este momento el precio se encuentra precisamente en esta zona. Estamos hablando de un movimiento de más de 300 pics con un máximo de 400 desde este punto hasta este. Entonces, ¿qué podríamos esperar? Estaríamos esperando ya un movimiento bajista, pero ojo. Ese movimiento bajista tendríamos que esperarlo idealmente por esta área, cerca de los precios 1.35 y 1.36 específicamente. Y quiere decir con esto que en las próximas horas podríamos tener los últimos impulsos alcistas de este punto hasta acá para poder entrar en venta en esta zona. ¿De acuerdo? Entonces, poco repitiendo lo que ya ha ocurrido, vamos a acercarnos. Tenemos una extensión alcista hasta esta zona. Esto podríamos estarlo confirmando en las próximas horas. Podría ser este lunes en la apertura de Londres o en la de Nueva York. Hacia los anteriores máximos. Vemos que es una zona de alta concentración de volúmenes. Podemos verla en diario. Recordemos que el análisis original nos especificaba esto. El movimiento alcista fue predicho por el posible throwback, que se puede ver con mucha facilidad. Ese fue el movimiento que aprovechamos y hemos visto un throwback contundente hacia la zona máxima, que estaría incluso por tocar. Por eso es que estamos de cierta manera prediciendo un movimiento, un último impulso a estos niveles que ya indicamos para entrar en venta y que se dé continuación de la tendencia bajista. Esto ya viéndolo a gran escala, ¿verdad? Pero bueno, esto nos confirmará en las próximas horas. Esperemos que la mejor zona de venta, vuelvo a indicar, es por esta área. Estaríamos esperando los últimos impulsos alcistas. La libra yen. Continuando con el análisis de hace 2 semanas para este par en específico, recordemos que tenemos la estructura que estamos viendo en temporalidad diaria, que es un claro banderín de continuación alcista. De hecho, ya nos ha confirmado las distintas ondas. Vamos a colocarlo de esta manera. Movimiento A, B, C, D, E. Rompimiento hacia el alza. Vamos a dar un poco más de acercamiento y poder dibujar los movimientos. Esto es lo que estaríamos esperando. Estamos viendo una compresión de precio importante y un rompimiento que sería contundente.
Recordemos también que está sobre el precio 1.41, 1.37, que era uno de los flicks importantes que ya había señalado hace 2 semanas, que era el precio de equilibrio en el cual iba a estar oscilando eh, dicho par en las siguientes semanas, y bueno, es lo que ha venido haciendo. Recordar estas áreas, vamos a recordar estas áreas en específico. Bajamos la temporalidad a H4. Esto es lo que se había predicho hace 2 semanas atrás, en el cual dicho par lo esperábamos en una caída hacia esta zona de volumen y poder entrarle en una compra lo más segura posible. De hecho, aquí tenemos marcado la zona de profit y la zona de stock. Recordemos que los bloques naranjas son las zonas de volúmenes donde el precio pues ha estado oscilando y que en las últimas semanas pues ha terminado de caer hacia la zona esperada. Y nos empieza a confirmar una línea tendencial que nos empieza también a confirmar por ende el triángulo de compresión. Bueno, en los últimos días de la semana anterior hubo un rebote importante sobre esta zona y un nuevo impulso, nuevamente hacia el área de volumen alcista, o mayor dicho, el área de volumen superior marcada por el precio 1.4647, donde ya ha sido tocada por cuarta vez. Podemos ver 1, 2, 3 y 4. El precio nuevamente ha sido rechazado ahí, pero vemos una clara, o mayor dicho, un claro patrón de oscilación sobre esta zona, que sin duda va a terminar en un rompimiento muy pronto. Como en todos los yenes, tienen una clara visión alcista prácticamente, una clara interpretación alcista. Entonces es lo que estaríamos esperando, una compresión de precio cada vez mayor hacia un posible rompimiento al alza. Esto pues lo vemos claramente en esa estructura y podemos decir que toda esta zona de aquí abajo puede ser una zona entre comillas segura de stocks, entre comillas, porque en esto pues no hay nada seguro, pero es como digamos la zona ideal. En este momento pues el precio ha bajado un poco, es un momento ideal como para entrar en una compra, pero es mejor esperar la confirmación de rompimiento. Es mejor esperar la confirmación de rompimiento e ir siguiendo otros yenes que van tal vez un poco más rápido, como puede ser el dólar yen o el canadiense yen en específico. Sabemos que ellos también tienen una clara interpretación alcista. Vamos a borrar un poco, poner el gráfico nuevamente en diario y resumir un poco lo que se ha dicho. Esto ha sido todo el movimiento de dicho par, se ve claramente, se estructura y se espera que termine en el rompimiento. Se espera en el rompimiento alcista. También recordar que aún no ha tocado el flit. Aún no ha tocado el flick de interés. Este flick recordemos que lo podemos ver en semanal. Una zona bastante importante que ahora podría estar funcionando pues casi de soporte. Pero bueno, falta que nos confirmen en los próximos días hasta dónde vaya a comprimirse el precio y vaya a reventar el posible quiebre. Objetivos. Los objetivos pues están claramente marcados. Tenemos un objetivo primario que sería este, la zona 1.44.874. O si queremos jugar entre los días, pues entrar al mejor precio de compra posible hacia la zona de fleet, que eso nos garantiza por lo menos que el precio va a llegar ahí antes de que termine rompiéndolo. ¿De acuerdo?
Esto es lo que tenemos para la libra yen. Esa sería la actualización de hace 2 semanas con respecto a este par. Dólar yen. Recordemos el dólar yen. Teníamos la siguiente estructura que podemos ver a continuación. Hace 2 semanas se estaba prediciendo un movimiento bajista y alcista para las siguientes semanas. Bueno, es lo que ha ocurrido y recordemos que teníamos esta estructura de breakout para una línea tendencial que fue rota y el retorno hacia la zona de volumen. Zona que no fue tocada de forma completa, simplemente se acercó a una zona de soporte que estaba un poco más arriba, un poco más alta, no tocó necesariamente el 111, 1.57 y se fue, se nos fue el alza, ¿verdad? Entonces, habíamos predicho un movimiento bajista que llegó muy cercana a la zona de volumen, que era la zona ideal de compra para ese momento, algo que no ocurrió. Para los que entraron en compra se tuvieron que adelantar en una zona tal vez un poco más arriba, pero bueno, igual fueron bastantes picks en su movimiento. Lo que vino haciendo las siguientes semanas fue rectificar una nueva línea tendencial, obviamente. Tuvimos un movimiento alcista importante, una buena tendencia, por decirlo así, de prácticamente 2 semanas, aunque en la semana anterior se ha quedado un poco estancada. Vamos a verlo un poquito más de cerca. Vamos a acomodar esto. Vemos aquí la zona donde testea y de inmediato alza, se impulsa. Empieza a testear esta línea tendencial y parece seguirlo haciendo. ¿A dónde está en este momento? Está en la zona de volumen superior. Recordemos que teníamos dos, como lo teníamos en el análisis original. Teníamos dos zonas importantes de volumen. Esta, la inferior y la superior. Increíble es que ambas zonas tenían dos niveles de flit importantes. Dos niveles de flit importantes. Una inferior y una superior. Esta obviamente era la zona ideal para entrar en compras al mejor precio posible. Pero bueno, lo que estamos viendo ahora es que el precio está más cerca de el nivel superior. Y es donde ahí vamos a poner nuestra atención ahora. Acerquemos un poco más el gráfico. Prácticamente ya el precio se ha introducido en la zona de mayor volumen. Si pusiéramos aquí una línea imaginaria, una resistencia importante, vemos que ya la está empezando a quebrar. Entonces, lo que podríamos esperar para las siguientes horas en esta semana puede ser un movimiento alcista, así como podría ser también un movimiento bajista. Así que hay que estar muy alertas. Y al parecer el precio puede estar respetando la línea tendencial que vemos aquí. Puede estar respetando esta línea tendencial. Puede ser que sí, o puede ser que haga un rompimiento o un falso rompimiento. Eso solamente nos dirá en las siguientes horas y en las siguientes aperturas de mercado. Si pensáramos en un movimiento alcista, podríamos estarlo esperando en las primeras horas de Londres posiblemente, o ahora en el mercado asiático. Un movimiento donde respete la línea tendencial y se dirija directamente al FLIT, al precio de 116.049. Si se quisiera entrar casi de inmediato, o esperar un falso break y la continuación, ¿no?
Recordemos que este nivel 114.213, que es otra zona de volumen importante, al igual como este, nos puede funcionar ya como soportes naturales y puntos de inflexión interesantes para un impulso hacia las zonas que ya he mencionado. Esa puede ser una de las posibilidades. Recordar que también está la factibilidad del testeo a la zona más baja. Lo que nos quiere decir esto es que el precio puede hacer el breakout aquí fácilmente y vamos a borrar un poco. Ahora lo que quiero decir es que el precio puede hacer un breakout, ¿verdad? Un rompimiento que se le conoce como falso, empezar a testear a la zona mayor sin necesidad que vaya a tocar el flip y empezar un movimiento en caída. Esa es una de las posibilidades que nos puede dar el dólar yen. Recordemos que está dentro de una zona, ¿verdad? De un rango amplio que lo podemos observar en diario. ¿Verdad? Tiene mucha libertad de movimiento este par y están las dos zonas importantes de volumen. Interesante es que si hay un movimiento en caída en las siguientes horas o en los siguientes días de esta semana, importante tener esto en cuenta. Esta zona es ideal para compras a un largo tiempo. Tener en cuenta eso. Si tenemos una caída de este punto a este punto, que de hecho son varios picks también, es importante saber que esta zona de aquí es un freno importante y un nuevo movimiento alcista. Para este par en específico. Si no sucediera eso, pues simplemente tendríamos la continuación del movimiento que ya se viene dando. Una zona de pausa importante que se daría aquí para un nuevo impulso. Eso sería prácticamente la continuación del movimiento que ya se viene dando desde esta zona. Esas son las posibilidades que tiene el dólar yen. Recordar que tiene una completa prevista alcista. Lo que te decía con respecto a la libra yen, este va un poco más rápido. Ya salió de la zona de retroceso y, por decirlo así, está también saliendo de la zona acumulativa o reacumulativa. Realmente se está impulsando y acelerando el precio nuevamente a compras. Australiano dólar. Vemos la gráfica en diaria para este par. Vamos a proceder a realizar un análisis para lo que sucederá en las siguientes semanas. Vemos una clara caída de dicho par en esta zona en específico. Vemos una zona tope, por decirlo así, una zona de alta concentración volumétrica, donde el precio ha llegado y ha empezado pues a caer. Pues es lo que esperaríamos para las siguientes, no solamente los siguientes días, sino para las siguientes semanas. Pero bueno, vamos a verlo un poco más a fondo, cuáles son los niveles importantes para tener en cuenta. Así que procederemos a marcarlos. El precio 0.76923. Vamos a marcarlo en un color azul. 76923. Vamos a ponerlo específicamente. Tal vez vamos a bajarle la temporalidad. Más o menos por ahí. Primer nivel de importancia. Vamos a colocar el 76397. Más o menos por ahí. 76055. Más o menos por aquí. El 75016.
y finalmente el 74,675. Vamos a agregar este par a la lista de los que ya se han venido analizando. Y de color verde vamos a poner los siguientes subniveles de interés, como el 76,795. Prácticamente está por acá. 76,795. Vamos a dejar este subnivel en esta zona. Lo vamos a marcar con un color verde para tenerlo referenciado. 75,600. Vemos que está bastante cerca de esta zona. Recordemos que ya aquí nos viene a funcionar como una resistencia natural. Vamos al 74,404. Y finalmente el 74,100. Creo que ahí, perfecto. Estos serían los niveles de interés. Vemos claramente cómo el precio se ha dirigido entre un nivel a otro. Desde que partió de esta zona de acá, hizo un rompimiento rápido hasta este nivel que curiosamente nos va a funcionar como de fleet si, si el pronóstico termina confirmándolo. Funciona de resistencia y nuevamente abajo. Va en ese proceso, ¿no? Recordar que se escapa de la zona importante, que es esta zona distributiva, empieza a caer, empieza a oscilar entre los siguientes niveles y tenemos esto. Tenemos una clara zona de rompimiento a la cual el precio termina por hacer el típico throwback. Recordemos que cada vez que hay un rompimiento el precio suele realizar un throwback. Tal vez vamos a verlo con un poco más claro. Vamos a marcarlas con estas líneas. ¿Verdad? Esta es una. Y marquemos esta. Ok, como decíamos, cada vez que el precio abandona una zona distributiva importante, se escapa con mucha velocidad y termina retornando. Esto es lo que conocemos como throwback. Hace lo mismo y termina retornando. Entonces, el posible retorno, ok, lo podríamos tener en este nivel, en el 75,604, o, por qué no, en el 76,058. Esos son como los niveles para tener en cuenta el retorno que en este momento está realizando el precio. Porque lo vemos cómo ha rebotado en este nivel y se puede dirigir a cualquiera de estos. Incluso se podría dirigir hasta este. No hay ningún obstáculo realmente para que lo haga. Eso es lo que podría estar haciendo en las siguientes horas y en las siguientes sesiones. Ahora, importante, si queremos tener estar pensando para ventas. Para estar pensando en ventas, bueno, vamos a colocar esto, podemos tener estos niveles de acá como las zonas ideales para realizar entradas en ventas. Obviamente las zonas de profit, perdón, las zonas de stop estarían por encima de esta área y obviamente también las zonas de profit serían todas estas. Recordemos que lo estamos viendo en una temporalidad H4, pero estas serían las zonas ideales en estos precios de acá para comenzar a pensar en una venta. Inclusive recordemos que puede ser aquí, como ya les había dicho. Entonces vamos a proyectar un poco. ¿Hasta dónde podría llegar? Pues como vemos,
tiene una amplitud de movimiento bastante amplia. Tiene una amplitud de movimiento bastante amplia. Tiene una amplitud de movimiento bastante amplia hacia los niveles que especificamos acá, los niveles menores o subniveles menores. Eso es todo lo que podría bajar. Recordemos que los australianos pues ya están en un proceso de caída. Así que vamos a proceder a dibujar los cuadros. Recordemos que estas son zonas de volumen importante. Esta para mí sería una zona importante de stocks. Podemos ponerla por acá. Recuerdo que puede ser todo esto, pero bueno, creo que no sería tan necesario. Para mí el punto ideal, pero cada nivel recordemos que es un punto de entrada de interés. La zona de profit. Por decirlo así, esta sería la proyección para el australiano dólar, esperando simplemente confirmaciones. Se podría hacer un banderín a menor escala de rompimiento alcista hasta esta zona de acá y finalmente pues o aquí, empezar a caer, ¿cierto? Eso es lo que se esperaría para para en específico, al igual que para otros australianos. Tendríamos simplemente esperar que termine de finalizar el throwback, recordemos que es lo que está realizando, que termine de finalizar este throwback y ahí esperar una confirmación para entrar en ventas. Bueno, podemos ver el dólar franco en una temporalidad diaria y vemos la siguiente estructura. Vamos a puntos de niveles de volúmenes a observar cuáles podrían ser los posibles movimientos que podría tener este par para las siguientes horas, días y semanas, ya que la estructura en la cual nos vamos a enfocar sería obviamente la que se está realizando acá, que es una estructura posiblemente de rompimiento de línea tendencial tipo breakout y continuación del movimiento de la onda bajista anterior, o simplemente subir nuevamente a las zonas de interés importantes, que son las que estamos viendo en la parte superior, en lo que podríamos decir una gran M a temporalidades mayores como semanales. Vamos a ver si la podemos observar. Claramente se puede observar. Entonces aquí tenemos totalmente un movimiento totalmente dual, donde podría alcanzar nuevamente los niveles superiores, que ya serían las resistencias naturales desde este punto hasta ellos, o realmente lo que sería el rompimiento. Bueno, vamos a proceder a poner los siguientes niveles para poder tener tal vez una mejor perspectiva del posible movimiento. Recordemos que también están las correlaciones con el dólar yen o el australiano dólar que nos pueden dar las pistas hacia dónde se va a dirigir los siguientes días y semanas dicho par. Vamos a proceder a marcar los siguientes niveles. El 1.02216. Menos ahí. 1.01280. Estos vamos a ponerlos con color azul. Estos son los niveles más importantes, a mi parecer.
1.01280, no se marca, 1.01280, perfecto, está en uno de los niveles de interés y es donde ahí está funcionando ya como una resistencia natural. Veremos si lo logra traspasar y dirigirse al siguiente o rebota. Como parece estar procediendo. Parece un claro rebote, pero bueno, hay que esperar las siguientes sesiones para confirmarlo. Vamos a poner el nivel de 1.00825. 1.00825. Más o menos está acá. Bueno, perfecto. 1.00825. Y luego el 0.99952. Prácticamente, viéndolo en H4, es casi una zona. 0.99952. Más o menos ahí. Y 99.173. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a proceder con los subniveles. El más alto es 1.01708. Vamos a colocarlos en perdón, de color verde para diferenciarlos. Este primer nivel sería ahí. Así el 1.01708. Un 0.460. Recordad que pongo los niveles donde está en este momento el precio, o sea, los puntos más cercanos para predecir los movimientos que tendrá en los siguientes días. 460. El 99.784. Prácticamente y 98.700. Ok. Esto es lo que tenemos. Son los posibles puntos de oscilación. Vemos prácticamente una geometría perfecta de un movimiento al próximo máximo a un movimiento al anterior mínimo. Pero vemos una geometría muy perfecta hacia el punto máximo al punto mínimo. Repito. Volvemos nuevamente a temporalidad de H4. Podemos reafirmar la estructura de la línea tendencial y cómo se ha comenzado a pausar en esta zona de interés entre los siguientes niveles, el 1.01 y el 1.008. Ahí es donde el precio pues ha venido oscilando.
ahí donde el precio ha venido oscilando. Y veamos algo curioso, que podría realizar la característica figura hombro, cabeza, hombro en esta zona en específico. Vamos a ver si la podemos marcar. Si es que nos afirma, recordar que podemos también ver las correlaciones con otros pares. Uno que me gusta mucho para compararlo es el dólar yen. Si este va al alza, pues este le seguiría. Si el otro va a la baja, este también le seguiría. Estos serían eh, unos buenos indicios para ya saber cuál podría ser el movimiento y ya tener marcado obviamente los niveles objetivos en los cuales podríamos sacar nuestros trades. Recuerda que tenemos una amplitud dual en este momento. ¿Qué pasaría si en este caso no nos reafirma la figura CHC y se nos dirige al alza, respetando la línea tendencial? Recordemos que ya lleva 1, 2 y este es el tercer toque importante. Entonces está en ese punto de inflexión donde la quiebra o reapunta y se va al alza. Si reapunta y se va al alza, sabemos fácilmente que tenemos un objetivo muy seguro que podría ser el 1.01709 y poder extenderlo hacia los siguientes, dándonos un ratio beneficio muy importante, casi unos 200 pips. Eso sí reafirma el rebote en esta zona. Si comienza a hacer el breakout y comienza a confirmarnos la estructura que ya había mencionado, la CHC, que vendría siendo pues también una trama importante, podríamos entrar en esta zona, en este nivel, o un sell stop en esta zona para mayor seguridad hacia los niveles que están más abajo. Para evitarnos un falso break tendríamos el 1.00 y así irlos extendiendo hacia los siguientes niveles que podemos ver a continuación, que son las zonas donde el precio tendría que oscilar en los siguientes días e incluso semanas, si es que entrara en tendencia. Recordar que estamos en esto, ¿no? Recordar que esta estructura es muy similar a la que tiene el dólar yen, en una zona muy similar. Recordemos que en el dólar, nuestro amigo el dólar yen, ya tenemos definido las zonas de concentración de volúmenes. Incluso aquí también ya tenemos definidas las zonas de concentración de volumen. Por eso es que les digo que es muy geométrico. Está en zonas muy similares ambas. ¿De acuerdo? Al igual que teníamos en el dólar yen, podemos esperar un falso break y un movimiento alcista respetando la línea tendencial o el rompimiento y dirigirse hasta esa zona de volumen, que es lo que tendríamos esperado. Son los posibles movimientos. Son los posibles movimientos. Recordar que este es el punto de inflexión, el punto de interés y estar muy atentos porque estos movimientos de confirmación se pueden originar en las aperturas de Londres o Nueva York próximas. Solo para estar atentos. Ese es el rango. Este es el rango de movimiento que puede tener este par en específico para los siguientes días y semanas. Tener esto bastante claro para decidir entrar en una venta o en una compra. En ambas habría mucho beneficio, en una podría ser de 200 y en otra pues incluso podría ser de 230, ¿verdad?
Este lo pongo como un ejemplo, recordar que va muy relacionado con el dólar yen y con otros pares para tenerlo en cuenta. Es un bonito par, de hecho, al cual se le puede sacar mucho beneficio en las siguientes horas.